Es un increíble privilegio el poder estar aquí y abrir la palabra juntos. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a Primera de Pedro. Vamos al capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Y de nuevo, como yo les he dicho, a veces pongo aquí una pantalla y sí les tengo hoy. Entonces, si es que los que puedan abrir sus pantallas me ayuda un montón para poderles ver y no solamente ver nombres. De no, entiendo que a veces no se puede. Está bien, no hay problema. Bueno, le agradezco al Señor por ustedes, por estar pendientes de nosotros. Habrán enterado, nos dio a todos coronavirus, todavía recuperándonos, Ah, pero hemos sido inundados de personas preguntando cómo estamos y no solamente preguntándonos cómo estamos, pero también realmente estando muy pendientes de nosotros y buscando formas de servirnos. Y ha sido súper lindo porque hay personas que han estado por mucho tiempo en la iglesia y hay personas que literalmente llegaron recientemente y han buscado hacerlo y veo que eso no solamente es con nosotros, sino que ha pasado con otras personas de la iglesia y le agradezco al Señor por eso. Me llegó es más una Excel de algunos de los que tenían puesto en algunas personas que sabemos que les han y también quién les ha llamado, cómo estamos haciendo seguimiento. Es algo increíble y estoy tan agradecido por la iglesia, ¿sí? Entonces les pido por favor que sigan orando por nosotros. Yo, gracias al Señor, me siento ya bastante bien, todavía me siento un poco débil y un poco como nublado de mente, entonces oro de que no digan una barbaridad hoy. Y les pido en especial que mientras escuchamos la palabra hoy estén en oración por fortaleza, ¿no? Y leí esta semana de que a Martín Lutero, en medio de algunas de las plagas que vivieron ellos en su tiempo, él salía todavía a predicar. Entonces, para mí, qué privilegio el poder predicar hoy, ¿sí? Bueno, entonces mientras empezamos nuestro tiempo, el otro día vi un video que me impactó, en el cual un profesor tiene un vaso de agua en su mano y pregunta a los estudiantes que están a la habitación cuánto creen que pesa. Algunas personas le dicen, bueno, yo creo que pesa 8 onzas. Él hace así, 12 onzas, no, 16 onzas. Dice, no. Y después de nada, y voy a explicar lo que es. El peso absoluto del vaso no importa. Depende de por cuánto tiempo lo sostengo. Un minuto, nada ocurre. Una hora, tu brazo empieza a doler. Si lo sostengo todo el día, mi brazo se va a entumecer y va a sentirse paralizado. El peso del vaso no ha cambiado, pero mientras más lo sostengo, más pesado se vuelve. El estrés y preocupaciones de la vida es el vaso. Pensar por ellas por un momento y nada ocurre. Piensas en ellas por una hora y empieza a doler. Piensas en ellas todo el día y te vas a sentir paralizado y vas a ser incapaz de hacer cualquier cosa. El día de hoy, amados, yo creo que muchos nos sentimos así. Peso en la familia, peso que estamos cargando, peso de la salud porque estás enfermo, peso de salud porque quieres mantenerte sano, peso de cuidar a otros que están enfermos, pesos porque quieres que ellos no se enfermen, pesos de pensar en la familia que está cerca, la familia que está lejos, peso en el trabajo, responsabilidades, peso de ser papá, peso de ser mamá, peso de ser hijo, peso de ser hija, peso de ser ahora profesor y profesora de tus hijos, que ahora son tus hijos, slash alumnos, peso de finanzas, peso de expectativas que otros tienen de ti, peso de las expectativas que tienes de otros, peso de qué va a pasar en el futuro, pesos relacionales, pesos nacionales, pesos del ministerio y pesos y más pesos. Dios es bueno y su palabra nos da respuestas. Hoy quiero ir a un libro de la Biblia que nos da una guía de cómo responder cuando sientes estos pesos asfixiantes, estos pesos difíciles. Es más, estaba viendo mis apuntes y estaba viendo más o menos los calendarios de la iglesia y me di cuenta que en la providencia del Señor, la última vez que fuimos a Pinar fue en marzo del 2020, primero la segunda semana de la pandemia. Y predicamos el primer capítulo, versículos de ese capítulo. Y hoy vamos a estar en la misma epístola, pero en el último capítulo, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y en realidad esta epístola es una epístola muy adecuada, ya que vivimos en estos tiempos pesados, en estos tiempos difíciles. Amado, se considera que Pedro escribe después de que el emperador de Roma quemó a Roma él mismo y después busca un chivo expiatorio y se convierten los creyentes en ese chivo expiatorio. Ellos fueron supuestamente, de acuerdo al emperador, quienes quemaron la ciudad. Entonces te puedes imaginar que estos creyentes de la noche a la mañana se convirtieron en personas ahora que están siendo perseguidas, de que ahora tienen persecución.
Obviamente, ahora estas personas están siendo odiadas, están sufriendo bajo el peso de ser discriminadas, de ser tratadas mal por el gobierno, de ser inclusive ridiculizadas esta nueva religión. Además, cuando Pedro escribe esta carta, estas personas no solamente están recibiendo esta presión de parte del gobierno y de la sociedad, pero también obviamente como humanos están bajo las mismas presiones que tú y yo estábamos sufriendo. Presión por ser extranjeros, presión por relaciones rotas, presión por pesos de estar en el ministerio. Tú ves ahí que habla de los pastores, habla de los líderes, habla de matrimonio, de trabajo, de qué va a pasar en el futuro. Ellos no están tan seguros. Es más, si por favor abran, ya están en Primera de Pedro 5, pero quiero que vayan rápidamente a Primera de Pedro 1 y vean el versículo 6. Y dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas. Esta palabra diversas en el original es una palabra que se podría traducir como de multicolores. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mira las nubes y está viendo como esas nubes como se acercan como una tormenta y tú sabes que eventualmente va a llover. Pero eso, él ve que estas nubes se acercan con la persecución, se acercan sobre estos hermanos que están luchando con multicolores pesos de la vida, como los que tú y yo experimentamos. Y el mensaje que Pedro tiene para ellos, inspirado por el Espíritu Santo, para ellos, perdón, es cómo puede el creyente vivir de manera piadosa en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de ese peso, cómo pueden vivir fielmente. Y esto es clave, amados, porque como hemos dicho una y otra vez, y aquí en la iglesia hablamos bastante de esto, del corazón, nuestra vida son como una esponja. Y esa esponja en las dificultades es exprimida y de manera especial. ¿Qué es lo que pasaría si tenemos una esponja y le pones un gran peso encima? Le aplasta, ¿no es cierto? Y en el momento que le aplasta, empieza a sacar todo lo que está dentro de esa esponja. Hasta mientras más le aplastas, lo más profundo va a salir. ¿Qué pensamos en nuestras vidas? El momento que nosotros somos exprimidos por los pesos de las dificultades, ¿qué empieza a salir? Mientras yo he visto esto en mi vida, veo que empieza a salir ansiedades, bien, empiezan a salir temores y se ven de bastantes formas. A veces es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Inclusive, como hemos visto en los salmos, no solamente es algo interno, pero a veces empieza a salir de manera externa, ¿no es cierto? Empieza a haber palmas sueltas o palpitaciones o tensión en los hombros, dolor de estómago, cosas así, ¿verdad? Y también a veces mientras esa tensión, esa presión empieza a caer en nuestra vida, hay diferentes respuestas que varias personas tienen. Para algunas personas quizás es el momento que te aplastan y te exprimen, sale un poco de agresividad, empieza un poco de ira, gritos, tensiones, que no tienes idea qué tanto tensión tengo y sale como un ladrido y buscando lastimar. Personas quizás es lo opuesto, no es este ataque, pero realmente es pasividad, ¿no? Empiezan estas tensiones, estas ansiedades, este peso te empieza a aplastar. En vez de salir agresivamente, lo que tú haces es te quieres esconder, pasividad, te congelas, ¿no? Inclusive empezamos a ver también en ese lado igual de pecaminoso, el temor pecaminoso, el temor en el cual es como que ya no confías en Dios y ahora te quieres esconder y buscas correr. Hay muchas otras más de responder, otras respuestas pueden incluir la evasión. Realmente no atacas, no te escondes, pero lo que haces es buscas un camino más fácil. Empiezas a buscar dónde esta tensión se siente menos. Quizás del otro lado, no solamente donde se siente menos, de maneras un poquito como más tranquilas, pero quizás te das totalmente la vuelta y corres y tu evasión es un escape a sustancias, a hábitos pecaminosos. Hay mucha presión y tú dices, yo me merezco esta copa, yo me merezco esta droga, yo me merezco esta adicción en cierta manera, porque me hace sentir que algo le importo. Allí, amados, Pedro quiere ayudarnos a ver cómo Cristo, cómo el Evangelio transforma radicalmente cómo respondemos a las presiones de la vida. Es más, este texto es el texto que culmina esta preciosa carta, una carta tan importante para nosotros. Y vamos a ver 5 principios para cotejar los pesos. Y quiero, por favor, que me acompañen, leo el texto juntos, ¿sí? Por favor, leamos el texto juntos. Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, ande al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos, siglos. Mis amados Padre, gracias por el texto, esta sección de tu Biblia, gracias por el confort, el consuelo que ha traído a mi propio corazón, Padre. Gracias por el privilegio de poder compartir esto con hermanos tan amados y hermanas tan amadas de nuestra preciosa iglesia. Gracias por la obra que tú estás haciendo entre nosotros. Y Padre, ayúdame a mantenerme súper alineado en lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Padre, gracias por eso. Te quiero pedir también por aquellos que están ahorita luchando con enfermedades, de que tú los sostengas. Y Padre, tú te glorifiques, Padre. Eres un Dios bueno. Sosténme también en mi salud mientras ahorita predico. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Entonces, por favor, quiero que mientras empezamos aquí, vamos a observar primero el versículo 6 y 7. Voy a repetirlo, voy a leerlo una vez más, pero quiero que observen algo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su tiempo, a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidado de vosotros. En el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, esta palabra, toda dificultad, todo problema, toda cosa difícil, todos estos pesos que tenemos están ahí. Es por eso que estamos yendo a este versículo. Pero noten, por favor, que lo primero que observamos es el poder de la humildad cuando sentimos peso, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos dificultades en el mundo caído. La humildad es clave. Los versículos 6 y 7 son una sola oración en el griego. No es la misma oración donde la ansiedad, esa oración empieza de la humildad. Ahí vemos que dice, humillaos. Es más, eso no es lo único, pero también quiero que se den cuenta de que anteriormente, en este punto, es tan importante que requiere una triple dosis. Dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículos 5 y 6. Aquí vemos inclusive que los imperativos, revestíos de humildad, pues dice, humillaos. Estos son los dos mandatos. Vemos aquí ambos de estos mandatos tienen que ver con dos áreas súper importantes que hemos visto en otras áreas de la Escritura. ¿No es cierto? Tenemos aquí la humildad delante de los hermanos de otros, pero también esa humildad delante de Dios. Ahora esto quizás nos sorprenda. Si tú piensas en cómo necesitas cargar menos, tú normalmente puedes cargar, de poder quitar el peso de las cosas. La humildad no es lo primero que viene a tu mente. Es más, si tú vas a un gimnasio y no puedes cargar una pesa, si es que tú vas a un gimnasio y estás tratando de mejorar tu nivel, si es que tú estás tratando de luchar para crecer, lo que seguramente vas a pensar es que necesitas entrenar más. Necesitas ser más disciplinado, necesitas ser más organizado, necesitas esforzarte más y de esa manera eventualmente llegar a ese nivel, eventualmente poder cargar ese peso. Es más, después de eso tomas una foto en el espejo del gimnasio y le pones hashtag objetivos, ¿no? Hashtag todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hashtag goals. Pero vemos aquí que ese no es el punto para poder cargar más. Aquí dice humíllate. Un hermano lo ponía un poco parecido y dice que le sorprende que lo opuesto a la ansiedad no es paz, sino es humildad. Este texto nos enseña que parte del gran peso que tenemos es porque somos orgullosos y lo queremos cargar todo. Nosotros nos ponemos cargas más y más. El texto dice humíllense. Humíllense tiene la idea de humíllate a ti mismo, no dices humíllale a alguien más, no, sino es tú mismo, tú ves esto y tú buscas la humildad en ti. Es fácil a veces decir, bueno, van a hablar de humildad, oye, el hermanito necesita escuchar de esto. Mi esposo, ahora sí me das, van a hablar de esto, quiero que escuches, porque necesitas tú humillarte, no, pero dice humíllense, esa es la idea de uno a sí mismo, a ti mismo humíllate. Esta palabra tiene la idea de avergonzarse, de ser bajado en rango, de carácter o de estatus. Pero noten por favor lo que dice después. Humillados bajo
la pobreza mano de Dios. Cuando tú te humillas en un sentido, no es lo que estamos diciendo, es que, ay, es que yo soy un terrible, no, es que yo no puedo nada, es que yo no valgo. No, esa muchas veces viene de una falsa humildad que al final es orgullo, porque estás tratando de que personas vean y te digan, ay, pobrecito, y es orgullo, porque quieres exaltarte sobre otros debido a que, ay, no puedo. Pero no tiene nada que ver con el evangelio. El punto aquí es activamente buscar vivir de humildad debajo, que es la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es la poderosa mano de Dios? La mano de Dios a través de la Biblia es una frase que denota el poder de Dios. Pedro es más ayudándonos a explicar, porque pone la mano de Dios al lado de poderosa, y esa es la idea. La mano de Dios es la que creó el universo. Job sintió la mano de Dios en los momentos más difíciles, y él escribe en Job 19:21, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, la mano de Dios me ha hecho. Vemos la mano de Dios en esa historia en la cual Él controla tantas cosas. Le vemos la mano de Dios en la creación del mundo. Vemos la mano de Dios en cómo Dios inclusive sostiene el mundo. Esta semana hemos visto la mano de Dios en inclusive cosas como volcanes y cosas tan fuertes. Pero ¿saben qué? Una de las maneras más claves, más claras, más hermosas, más gloriosas, como vemos la mano de Dios, es que Dios trata y salva. Es el tipo de cosas que los filisteos, que los egipcios aprendieron de mala forma. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 5, versículo 11, dice, enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, sacad de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy ahí. Si leemos, no tenemos podemos ir a Deuteronomio, podemos ir a Éxodo, y qué es lo que pasa, que sabe claramente que la única manera que el pueblo de Dios puede salir de la esclavitud en Egipto es mediante el poder de Dios. Eso es lo que vemos en Éxodo 3:19, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza de quién, no de las personas no podían hacer nada, la fuerza de Moisés, no, Moisés no podía hacer nada, él tenía miedo, es la fuerza de Dios. A través de la historia en el Antiguo Testamento, vemos que la única manera como el pueblo de Dios podía ser rescatado era mediante la mano poderosa de Dios. Es más, en el Nuevo Testamento vemos que cuando hablamos del poder de Dios, ¿cuál es el poder de Dios? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Las palabras que se usan alrededor de lo que hace el Evangelio tienen que ver con poder, tienen que ver con potestad, tienen que ver que ni siquiera los ángeles lo pueden ver y Él está sobre las cosas, amados. Amados, ¿por qué les cuento? Estamos hablando de los pesos de la vida. Porque este es un llamado a que uno mismo se vea a sí mismo en humildad, en luz de quién es Dios. Mírate en ti mismo como siervo. Mirémonos a nosotros como pequeños, mirémonos a nosotros mismos no como el centro del universo. Y tú dices, no, es que yo no me siento así. Sí, nos vemos así, porque nos vemos a veces como el salvador de otras personas. Nos vemos como que si no fuera por mí, esto es ello. Tenemos que recordar que tú y yo tenemos la potestad, poder para salvar a otros. Solo Dios lo puede hacer. Y cargamos eso en nosotros. Cristo es el Salvador. Cristo es el que está en el trono. Cristo es el que venció la muerte. Él es el que tiene los hombros lo suficientemente grandes para cargar las dificultades. Amados, este es un llamado muy lindo y muy fuerte también, porque es un llamado a someternos a Dios, someternos a la sabiduría de Dios. Humillarse significa que yo me someto, inclusive cuando a veces no tengo claro por qué está pasando esto, pero me someto en humildad. A veces mi plan no va como el plan que está ocurriendo, pero sé que Dios es soberano y confío en ese plan. A veces mi plan no tiene que ver, estoy planificando algo y Dios en su providencia hace algo totalmente distinto. Y este es un ejemplo el día de hoy. Mi plan es confiar en Él. Pero mi falta de humildad, pues, yo sé que es mejor. Necesitamos confiar en Él, necesitamos descansar en Él. El punto aquí, amado, es que tú y yo no podemos cargarlo todo. Solo Dios puede liberar a Israel y solo Dios puede cargar los problemas de tu vida. Deja de tú cargarlos, dáselos a Él.
Noten, por favor, que el texto inclusive nos ayuda a recordar que se trata de él, porque miren lo que dice en primera de Pedro 5:6. Después dice, hallados bajo la poderosa mano de Dios, pues nos unimos para que él os exalte, ¿cuándo? A su debido tiempo. Pues una vez más, la humildad requiere inclusive darnos cuenta de que él tiene un plan. Él salvó a su pueblo, él tiene un plan, pero muchas veces no lo hizo como el pueblo que sea, sino a su tiempo. Y eso trae gran libertad de tus hombros, porque muchas veces estamos listos de que, es que esto tiene que estar ahora y no pasa ahora. Puedes confiar en Dios, Él tiene un plan. Déjalo ir, sostente de Él, no de sus planes. Esos planes mismos te están acabando, te están aplastando. Descansa en Él. Ahora, tú dirías, qué difícil que es esto. Yo te diría, amén. Es difícil. Pero una vez más, Dios nunca nos va a pedir hacer algo para lo cual Él no nos ha preparado, Él no ha modelado por nosotros. Por favor, recuerden que Cristo ya hizo esto a nivel de servicio el uno al prójimo, ¿no? Juan 13, del 3 al 4, no tienen que ir allá. Dice Jesús, el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido, que Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y quiero que se den cuenta aquí, ves que Dios en todo el poder, Cristo, en todo, en que es totalmente, Él dice que Él se ciñó, Él puede servir, Él se humilló. ¿Por qué? Porque nota lo que dice antes, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y que a Dios volvía. El motivo por el cual podemos someternos, esto nos muestra esto, se está encomendando al Padre. Y lo hace eso en ese momento, en la última cena, pero no solamente en la última cena, amados, pero en el momento más difícil, en la cruz. Primera de Pedro 2:22 al 23, está unas páginas antes. Dice, versículo 21, empecemos, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, un ejemplo que sigáis pisado. No cometió pecado ni engaño alguno se echó en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A Él se encomienda, amados. Podemos confiar porque Cristo nos muestra que la base de la humildad es de la confianza. Dios, ¿cómo estás hoy, el día de hoy, en tarde? Buscarle al Señor diciendo, yo te necesito. Mis planes, quizás, y los oramos y los buscamos, pero decimos, los tengo con una mano abierta, porque yo sé que tú tienes un mejor plan. Los proverbios dicen que el hombre puede planificar, pero Dios determina los pasos. Y muchos de nosotros planificamos, y si Dios nos dice por ahí no es, le decimos, Dios, pero ¿por qué no? En vez de decir, tú sabes más que yo, me humillo, confío en ti. Y eso nos lleva al segundo punto. En ese momento, una vez de que la humildad es la base, ese momento del peso de la con el peso en los más fuertes. Versículo 7. Por favor, acompáñenme. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez que nuestro corazón entiende lo importante de la humildad en luz del Evangelio, ahora actuamos. Porque no es suficiente quedarnos con sentimientos de humildad, hacer ese trabajo interno que es muy importante, es básico, es donde empezamos ese proceso, pero veces podemos actuar de maneras que parecen humildes, pero en realidad lo hacemos por orgullo, porque queremos vernos bien, etcétera, etcétera. No, pero después de hacer ese trabajo interno, aquí nos dice cómo vivimos en humildad. Y esto es crucial porque eventualmente tienes que hacer algo en luz de lo que aprendemos. Y hemos aprendido que tenemos que vivir en humildad, humillarse en humildad. ¿Cómo te humillas? Me dice, echando toda vuestra sobre Él. Una manera de ver si en realidad estamos viviendo en humilde es cómo y qué tan rápidamente tú echas tus dificultades, tus ansiedades, tus problemas, tus cargas, tus pesos en hombros más fuertes, los de Cristo. Esta palabra echando significa el poner algo sobre otra cosa. Esta palabra se usa en Lucas 19:35, cuando se ponen los mantos sobre el pollino. Dicen, esta es la palabra que se usa ahí. Y la persona ya no es el manto, sino el burrito que está cargando ese manto. Esa es la idea. Ya no está en mí, yo ya no cargo cosas. Hay una transferencia de quién está aguantando ese peso, quién lo está sosteniendo. Ya no soy yo. Ahora en el caso de en Lucas, ya los mantos ya no están sobre las personas, sino están sobre el burro. En este caso, hermanos amados, la gracia del Señor
ponemos nuestras preocupaciones sobre el Cordero. El Cordero dice, ponla sobre mí. Él vino a cargar nuestras iniquidades. Qué hermoso el pensar en esto, que podemos poner nuestras ansiedades, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros pesos sobre Él, porque sabemos que Él es poderoso. Él es el dueño de todo. Él tiene la suficiente fortaleza para cargar esas cosas que yo no puedo cargar más. Él tiene los hombros fuertes, amados. Confía en Él. Echa tus cosas en Él. ¿Cuáles son las cosas del día de hoy, en este momento que tú estás cargando? Obviamente vamos a hablar en un momento, pero hay cosas que en esta momento sabes que tú no las estás poniendo en los hombros del Señor. Tú mismo las estás cargando. Ahora, comúnmente me gustaría hacer aquí un pequeño de comentario, porque normalmente en contextos evangélicos parecería que el enfoque de la Biblia siempre es nada más la satisfacción humana. Dios está aquí para hacerme feliz, para hacerme sano, para hacerme próspero, para hacerme rico, tener una mejor vida. Y nada más esto de poner sobre Él es parte de esta historia. Yo soy el superhéroe y Dios nada más viene a ayudarme cuando yo le necesito. Ahora yo veo muchas veces en personas que empiezas a leer la Biblia más cuidadosamente y es clarísimo que la Biblia se trata de Dios. Es una Biblia teocéntrica, no de nosotros. Dios es el centro, su gloria es lo más importante, no mi satisfacción. Ahora, mientras yo me gozo más en Él, empiezo a ver que la satisfacción real y gozo real vienen en el corazón. Ahora, quiero tener cuidado porque de esto tenemos que asegurarnos de tener esto claro. A veces al hablar de la gloria de Dios, hay momentos donde tú escuchas en esta carta o en la Biblia cosas bíblicas, ¿no? De que es la mano de su poder, ¿no? De que Él se opone al orgulloso. Se habla mucho de su gloria, se habla de su majestad, se habla de sus propósitos. Y a veces, si es que no tienes cuidado y de manera no informada, a veces podemos empezar a ver Dios impersonal. Un Dios como sad, un Dios como que está como haciendo lo que Él quiere y realmente no está tan interesado en nosotros, pero noten el texto lo que dice. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es fuerte. Podría decirlo, porque es verdad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es poderoso. Sí, podría ser. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Sí, pues, es verdad, pero no es eso, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. La idea de tener cuidado es una palabra que se refiere a cuando algo es relevante para ti. Te lleva a preocuparte porque esto es importante para ti. Tiene una idea de interés en ti. Tiene la idea de que alguien que está buscando el bienestar de otra persona. Y esa es la imagen que tenemos en el texto. En situaciones de hostilidad, en situaciones de traición, en situaciones de dificultades, de sufrimiento, de persecución, todos los casos que hemos dado, Dios dice, no importa. Tú no puedes cargarlo solo y a mí me importa y por eso lo puedes poner en mí. Y el requisito, como vimos, es la humildad, porque muchos de nosotros nos dicen, no, yo puedo, hazte para un lado, o yo sí puedo. No, esto requiere humildad. Es hermoso el amor de Dios por nosotros. Pero como dijimos, esto requiere humildad. Estamos muy cargados con un sentido de autoprotección que es innato, hermanos, que busca siempre ponerle a Dios nada más como secundario. Tú me ayudas a mí. Muchas veces inclusive se olvida totalmente del Dios de la Biblia. Se olvida del poder de Dios, se olvida de las promesas de Dios, se olvida del carácter de Dios, se olvida de la mano poderosa de Dios, se olvida del amor de Dios. Y es por eso que no corremos a Él, sino corremos a cualquier otro lado. Yo creo que al final lo que terminamos diciendo es que si es que soy humilde, en realidad, si en realidad estoy yo sobre Él, realmente Él va a hacer lo que dice. Realmente, ¿qué va a pasar? No se van a caer las cosas. Eso nos lleva a más preocupación, eso nos lleva a más ansiedad, eso nos lleva a más cargas. Amados hermanos, esto es increíble de que tú no vas a llegar, yo no voy a llegar a hacer lo que dice el versículo 7 hasta que no te des cuenta de lo que dice el versículo 6. Muchos de nosotros nos encanta el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces vamos, sí, yo quiero poner mi ansiedad y porque estoy preocupado. Y es la que de que estamos decimos, ok, Dios, te lo pongo ahí. Mañana en la mañana nos levantamos y ya está de nuevo al lado de nuestro corazón.
¿no? O no, 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 es que está ahí, pero no, lo seguimos, no, lo pongo en el trono, lo pongo ahí en el trono de Dios, pero cada vez que puedo le quito del trono. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos humildad, todavía no entendemos nuestra debilidad. Ahora, muchas veces, amados, y les digo esto, porque somos bastante tercos, Dios a veces tiene que llevarnos al final de nosotros para enseñarnos humildad. Y a veces ese es el lugar perfecto para vivir este versículo, darnos cuenta que no podemos. Algunos de ustedes saben exactamente a lo que me refiero. A veces hemos tenido momentos donde era como que Dios dice, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Y Él en su amor, a veces inclusive rompe nuestros planes y rompe nuestros deseos que están no anclados en Él, pero eventualmente decir, ya no puedo más, ayúdame. Y es el mejor lugar para estar. Un profesor de nombre Jeremy Pierre, uno de mis profesores favoritos de consejería bíblica, él dice lo siguiente: dice, humildad es el admitir que mi habilidad para cuidarme a mí mismo es inferior a la habilidad de Dios de cuidarme. Repito, humildad es el admitir que mi habilidad para cuidarme a mí mismo es inferior a la habilidad de Dios de cuidarme. Esto es tan interesante porque cuando hablamos de cuidado, sabemos que Dios, que es el Padre Celestial, tiene todas las herramientas, tiene todo el conocimiento, tiene todos los recursos para poder cuidarnos. Pero lo que ocurre, amados, es que hay un momento de nosotros, debido a que es cuidado, nosotros queremos cuidarnos a nosotros mismos, pero el momento que nos cuidamos, no solamente nos cuidamos en las maneras como realmente son bíblicas, pero añadimos cosas que supuestamente son cuidado, pero en realidad son deseos desordenados. Son las cosas que Dios nos dijo que tenemos que tener. Queremos sostener cosas que Dios dice, ¿y por qué estás sosteniendo eso? Y es por eso que decimos, no, es que yo sé mejor, anda a darte una vuelta, Dios, porque yo sé que es mejor para mí. Y lo más importante en estos momentos es recordar de que Dios, tú sabes más. No es solamente ese momento de ansiedad, no es solamente ese momento de que siento ese peso, porque ese peso está conectado a por qué tengo que sostener esto. Hay un deseo que anima a mantener, inclusive son cosas buenas que ahora, si es que se caen, voy a destrozar mi vida. Y Dios dice, no, yo soy poderoso, confía en mí. No, hermanos, les voy a ser honestos, yo creo que en estos tiempos donde vivimos con el coronavirus, con un montón de cosas, Dios está exprimiendo nuestros corazones para realmente ver qué es lo que dice la Biblia y cómo vivimos de manera práctica. Cada vez que esto ocurre nos ayuda a anclarnos y darnos cuenta de que hay un montón de cosas que son buenas, pero que fácilmente el corazón nos ha seguido. Hay tantas que Dios ha dado en amor y comprensión, pero que ahora yo le sostengo de tal forma que le sostengo más fuerte que mi relación contigo. Amado hermano, amada hermana, el día de hoy, ¿cuáles son esas cosas en tu corazón? Que el Señor nos ayude a verlas. Número 3, una vez de trabajar en la humildad y el poner nuestras dificultades, nuestros éxitos en los hombros de Dios, tenemos que recordar que tenemos que mantenernos alerta a medio de ese peso que nos está aplastando. Versículo 8. Versículo 8. De espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En este tercer punto, Pedro menciona algo que ya dijo anteriormente a su audiencia, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 1, versículo 3, él dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Cristo. Además, en Pedro 4, 7 dice, más de todas las cosas se acercan, prudentes, que es la misma idea, y de espíritu sobrio para la oración. Algo que podemos de manera errónea pensar es que si Dios me va a proteger, si yo puedo echar las preocupaciones sobre Él, su gracia me cubrirá, entonces vivo sin cautela, porque Él me protege. La gracia me va a cubrir. Yo tengo que solamente seguir viviendo y solamente le sigo poniendo, ¿no? Y esa es la idea de a veces muchos creyentes que dicen, bueno, confiar más de Él, entonces vivo gente sin ningún cuidado. Hermanos, estamos en una guerra espiritual, en la cual Pedro quiere darnos aquí una idea visual muy fuerte para movernos a la acción de vivir de manera sobria, de manera cuidadosa, de manera alerta. Noten por favor que la imagen que él nos da es la imagen de un león. Pedro compara a nuestro enemigo, a nuestro adversario, al demonio con un león. Ahora, a las personas que recibieron la carta están en un contexto nuestro, perspectiva distinta a la nuestra de los leones.
Nosotros quizás hemos visto el Rey León, quizás hemos visto a Simba, quizás has ido al león en el zoológico en Guayabamba, que pobrecito ahí está súper flaco. O quizás has visto un video en algún lado de algún tipo de león, ¿no? Pero en algún momento has visto a un león rugir. En algún momento vi un documental de los leones mapogos del África. Se conocen estos leones mapogos, eran 6 leones, 5 de ellos eran hermanos, fueron la manada de leones más temidos en el África. El momento que ellos que rugían, el resto de leones literalmente nada más corría. Otros leones corrían de estos mapogos. Estos leones eran tan brutales al punto donde controlaron como manada un territorio gigantesco y se cree que mataron al menos 60 otros leones entre machos, hembras y cachorros. Amados, la audiencia pero no necesitaba un documental, leyeron esta palabra. Ellos tenían clarísimo en sus mentes, habían visto con sus propios ojos el espectáculo romano donde seguramente vieron a hermanos, a personas de su propia iglesia siendo lanzados a estos leones y estos leones totalmente devorándolos horriblemente. Un león en la mente de la audiencia original era algo para ser temido, algo para ser respetado, algo que claramente de mucho respeto y tienes que tener cuidado, no atándolo o reprendiéndolo. Un problema en el cristianismo hoy es que no vemos a nuestro enemigo de manera como león, y como hemos dicho, lo vemos más como un gatito que está ahí. Nuestro adversario con una fuerza que quiere matarnos y solo eso, pero que está acechándonos. Cuando normalmente un león ruge, la idea está diciendo todos alrededor de que estoy aquí y más te vale que te vayas de aquí. Como Satanás ataca a veces sigilosamente, es lo que menciona el texto, en silencio, sin que te des cuenta. Es por eso que 2 Corintios 11:14 dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces la manera como el demonio ataca no es la manera como tú pensarías con tus ataques, sino es muchas veces en tus deseos. El objetivo es matarte. El objetivo del demonio está buscando maneras de matar y es por eso que hay tentación, persecuciones y hay desánimo, hay movimientos no bíblicos y hay momentos donde el demonio quiere hacerte pensar de que los hombros de Cristo no son lo suficientemente fuertes o más aún, antes de eso, de que la humildad realmente no es algo tan importante. Tú puedes. Amados hermanos, a veces esto es algo que he entrado muchas veces a la iglesia, es que no, es que yo necesito basarme en mí mismo para esto y yo mismo y yo y yo y yo y yo. A mí me preocupa cuando personas empiezan a hablar así, no por un sistema de otras cosas, sino que una vez más estamos tratando de poner en nosotros solamente Cristo. Pablo lo dijo, ¿no? Si me voy a glorificar algo que sea en Cristo. El llamado es claro, el demonio está buscando cómo devorarte y tú tienes que entender eso para vivir de manera sobria y alerta y firme. Basado en todo lo que hemos dicho, esta alerta es no solamente a veces decimos hay que estar alerta del demonio, los ataques del demonio y la guerra espiritual, y todo eso es verdad, la guerra espiritual, como a veces no se ve ataques y visiones y cosas así, sino cada día, cosas que tú tomas y pones en tus hombros y tú tratas de sostenerlo, cuando tú sabes que eso no te pide el Señor que lo sostengas. Cuando estás tomando el rol de Dios en tu vida, cuando no quieres vivir en humildad, pero estás diciendo, no, es que este es mi objetivo, y esos objetivos a veces empiezan con buenos deseos, terminan siendo ídolos como los hemos hablado. Ahora, para terminar este punto, los mapogos eran terribles porque eran los leones más fuertes. De qué manera como los podían haber que fortalecer menos. Y por eso nadie los podía pausar, nadie los podía aplacar. Pero amados, nosotros, cuando el león, que dice aquí, acecha, nosotros tenemos el león rugiente de la tribu de Judá, el león que venció la muerte. Él, nadie le puede pausar a él. Puedes confiar en él. Y es por eso que, miren lo que dice el versículo 9, resistir firmes en la fe. Sería loco, Andy resiste a un león, pero podemos resistirle a este león, no por nosotros, obviamente, no porque tú puedes, no porque eres un fuerte, porque eres un bacán, no porque es tu fortaleza, porque en mí mismo, no, la obra de Cristo, por el león de la tribu de Judá, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto está interesante. Número 4, el peso se siente más fácil si lo cargas con otros hermanos que están viviendo firmes en la fe. Firmes en la fe, este es el resumen de lo anterior.
Después de hablar de tan admirable necesario, el punto de donde nos asustaron, nos confía bíblica, es un llamado a resistir al demonio. ¿Y cómo lo hacemos? Ya puedes adivinar, confiando en Dios. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y hemos hablado de esto en otras series, también digo que ves la serie en Efesios que tuvimos hace algunos años ya, donde tú puedes ver específicamente cómo te pones la armadura de la fe, cómo le resistes. Pero aquí más unos como en primer lugar, resistir implica una oposición determinada e intencional. En este contexto, de lo que hemos hablado es resistir esa tentación al orgullo, ese desconfiar en Dios, ese tener ese orgullo de decir, yo sé más que Dios, en vez de humillarnos, en vez de someternos al plan de Dios, en vez de ahí estar enojados cuando cosas pasan en nuestra vida, en vez de decir, Dios, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Ayúdame. Diariamente, en vez que estamos explorando cosas más que... Y de nuevo, esto no es algo solamente tuyo, pero noten el texto. El texto dice resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias, entonces tú le resistes tú personalmente, sabiendo, ¿sabes? Lo que quiere aquí el texto decirte es de que esto no estás solo. Hay otros hermanos en todo el mundo. Cuando el cristiano, la iglesia de Cristo está en medio de las dificultades, del sufrimiento, del peso, todos tenemos esa tentación de decir, ay, yo estoy solito, soy yo, esto. Y esto me vas a acordar de decir, no, tú no estás solo. Hay otros hermanos. Amados hermanos, yo le agradezco tanto por mi iglesia amada, porque ha habido momentos de mucho ánimo en la iglesia y momentos en serio muy difíciles. Es tan hermoso saber cuando personas están pendientes de ti y dicen, bueno, vamos a orar juntos, voy a estar pensando en ti, cómo te puedo ayudar, hermano, ¿cómo estás? Y no solamente eso a nivel de nuestra iglesia local, pero hay cerca de 200 millones de cristianos en más de 60 países alrededor del mundo que están enfrentando cada día restricciones, discriminación, persecución. A veces inclusive su vida está en línea. Hay leyes represivas, discriminación, exclusión social, todas esas cosas y están todos los días caminando diciendo, vamos en pos de Cristo. En esta mañana, amados, en Canadá hay un montón de leyes súper raras que están tratando de limitar la oportunidad de hermanos de reunirse. Y les vi en esta mañana unos hermanos en -8 grados centígrados reunidos afuera escuchando la prédica. Qué hermoso, amados. Y eso a mí me llena el corazón y decimos, wow, o sea, ¿qué importa que esté con coronavirus? Qué bendición el que poder compartir de la palabra del Señor, el ser edificados juntos. El Señor nos dio un corazón de recordar lo que otros hermanos están alrededor y por eso nos necesitamos. Amados, que el Señor nos conceda el amarnos. Me encantó lo que dijo el hermano David y dijo, qué bendición es estar en tiempos ahorita donde podemos tener la celebración dominical mediante Zoom, pero hay un montón de cosas que no podemos hacer por Zoom. Necesitamos estar en el teléfono, necesitamos estar animándonos, necesitamos estar buscándonos. Eso es comunidad y eso es lo lindo, porque podemos celebrar con nuestros hermanos en Nigeria, podemos estar celebrando con nuestros hermanos en los Estados Unidos, muchas personas en nuestra iglesia y conexiones con otras iglesias en otros países. Qué lindo, nos anima, pero al final también, ¿cómo estás con tu prójimo de al lado? Con el hermano que normalmente se sentaría cerca de ti en una banca en la misma iglesia. Que el Señor nos ayude a crecer y eso nos ayuda a no cargar este peso solos. Y finalmente, amados, versículo 10 y 11. El peso se siente más fácil si recordamos que es normal y que Dios se está glorificando. Por favor, vean el versículo 10 y 11 conmigo. Vamos a leer primero el versículo 10 y dice, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que este texto aquí empieza con estas palabras, no sé para ustedes, pero versículo 10, y después de que haya sufrido un poco de tiempo. ¿Cómo? Cuando estás bajo el peso no se siente como un poco de tiempo, ¿cierto? Cuando estás en esa situación es como que el tiempo pasa mucho más despacio. Y es tan increíble porque es justo la imagen con la que empezamos, ¿no es cierto? Cuando pasa en un minuto no hay un problema. Una hora ya duele un poco. Todo el tiempo ya es un dolor constante. Y el texto aquí hace una impresionante afirmación porque en primer lugar muestra de que es un poco de tiempo.
Lo que está haciendo aquí Pedro, yo considero, es afirmar y darnos una perspectiva bíblica de cualquier dificultad que tenemos. Normaliza, en primer lugar, de que los pesos de la vida son normales. Yo esperaría que después de poner los pesos sobre los hombros de Jesús, ahora sí yo ya no sufro más. Pero Cristo nos dijo que nos glorifiquemos, que nos regocijemos porque podemos sufrir con Él y en un día también reinaremos con Él. Yo creo que el sufrimiento que tenemos en este tiempo es un recordar de que este no es nuestro hogar. Jesús mismo nos dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, ¿no? En otras traducciones diría, en el mundo vas a tener tribulación. El texto no dice de que ahora sí vamos a vivir sin sufrimientos, vamos a vivir sin pesos. Pero lo que sí dice es que no estamos en esos pesos. Solo recuerdan el Salmo 23. El Salmo 23, ¿no? Cuando estoy en el valle de muerte, tú estás conmigo. Cuando atravieso, no estoy diciendo yo, ya que estás con el pastor, vas a ir alrededor. A veces te toca ir por el medio y la promesa es que Dios está contigo, que está conmigo. Amados, vivimos en tiempos donde parece que queremos borrar estos versículos. No estamos diciendo que no vamos a ser cuidadosos, no vamos a decir de que no seamos sabios, pero al mismo tiempo, hermanos, el sufrimiento, las dificultades en la vida son parte de la experiencia humana que nos lleva a entender más de Dios. Algunos de nosotros, especialmente con la pandemia y esta tentación de buscar a toda forma el no tener ningún tipo de sufrimiento, y les voy a decir, hermanos, que eso trae otro tipo de sufrimiento, porque Dios no nos creó de vivir de esa manera. Estamos viviendo con un temor pecaminoso muchas veces. Ahora, esto no significa que somos chunchos y vamos allá y hacemos cualquier cosa. No, no estamos diciendo eso. Tenemos que ser sabios. Hemos visto eso en el texto también. Pero, hermano, el día de hoy, ¿cómo estamos en decir, Dios, hay estos sufrimientos? No, me acabas de dar a mí con abrir y decir, Dios, tú eres bueno y tú sabes por qué. Hemos hecho todo lo posible para cuidarnos. Pero esto de nuevo es un sufrimiento de poco tiempo. Y así no haya sido de poco tiempo. La gracia del Señor, nuestros síntomas han sido leves, para otras personas no ha sido así. Pero aún así sea sufrimiento de poco tiempo, unos días, unos meses, unas semanas, unos años, en comparación con una eternidad con Dios, no se compara. Noten, eso es exactamente lo que dice este texto. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y escuchen, a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene el dominio por los siglos de los siglos. Y es que el día de hoy yo sufro, si el día de hoy tengo que aguantar ese peso, si el día de hoy las cosas están difíciles, le agradezco al Señor que yo puedo ver para allá y saber que la eternidad con Él no se va a comparar con este tiempo el día de hoy. Piensa que no se siente como un poco de tiempo. Una vez yo fui a un gimnasio en mis días fitness. En esos días recuerdo de que hicimos un entrenamiento y el entrenamiento fue durísimo y al final del entrenamiento yo estaba totalmente casi muerto. Y el entrenador me quedó viendo y nos quedó viendo a todos y dijo, ok, nos falta un ejercicio de 1 minuto. Y nos dijo, ok, vamos a hacer una plancha por 1 minuto. Les puedo decir, amados, que ese fue el minuto más largo de la historia de mi vida. Yo estoy seguro que ese minuto hubo un tipo de milagro del Señor en el cual no fue 1 minuto, sino fueron como 10 minutos. Se sintió larguísimo. Al mismo tiempo he tenido momentos en los cuales 1 minuto pasó tan rápido. Este texto nos da ese acuerdo, amados, de que al final Dios, que controla el tiempo, Él, vamos a estar con Él. En la imagen con la cual empezamos, decía que si algo pasa por 1 minuto es aguantable. Si algo pasa por 1 hora, empieza a doler. Si es que algo, si es que algo va por muchísimo más tiempo, empieza a entonecer y te va muy mal. Lo increíble de esto es que ahora cristianizamos en cierta manera y realmente lo redimimos de esa imagen. En primer lugar, porque cada situación al final, en comparación con la eternidad, es como 1 minuto, si vamos a estar con Él. En segundo lugar, al final ese video termina diciendo, lo que tienes que hacer es asentar el vaso, no lo sigas cargando. Eso es fácil de decir, pero no fácil de verlo de manera real. Muchas personas que sientan el vaso y aún así las cosas van mal, porque ¿en dónde estás asentando ese vaso? No solo porque asentaste el vaso y ya pasó, ¿no? Ese positivismo que se habla a veces tóxico. Pero nosotros no hablamos de eso aquí. Nosotros sabemos que debido a que Cristo murió, Cristo carga las cosas y eso es una gran bendición.
Quiero terminar ahora con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 23, con un texto totalmente hermoso, el cual dice, el cual, está hablando de Cristo, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo nos da el ejemplo de que en momentos más difíciles sus ojos estaban en la eternidad, estaban en Dios mismo. Dios de hoy, amado, ¿cómo estás con las cargas de la vida? ¿Cómo estás en confiar en Dios? ¿Cuántas cosas estás cargando el día de hoy que no deberías estar cargando? ¿Cuántas cosas deberías estar cargando, pero no le estás cargando sin la misericordia del Señor, no en humildad? Yo oro, hermanos, este mensaje ha sido un mensaje que ha sido de bendición para mi propio corazón. Yo necesito escuchar esto de gran forma. Yo oro que esto sea una bendición para nuestra amada iglesia, amados. Les quiero pedir, por favor, ahora que oremos juntos. Padre del cielo, gracias por este tiempo juntos. Gracias por mis queridos hermanos y hermanas. Padre, ayúdanos a confiar más en ti en cada día. Gracias, Padre, porque tú peleas nuestras batallas. Gracias, Padre, porque nosotros no podemos cuidarnos a nosotros de la mejor manera, sino tú eres el que mejor nos cuidas. Y Padre, perdónanos por momentos donde pensamos que nosotros sabemos más. Padre, perdónanos cuando rehuimos y cuando nos enojamos y cuando bataleamos, Padre, cuando cosas pasan en nuestra vida. Cuando en realidad, Padre, en un lado sí hay momentos de sufrimiento y tú eres un Dios bueno, pero Padre, ayúdanos a confiar inclusive en esos momentos difíciles, Padre. Padre, gracias por esta amada iglesia. Y ahora te pido, Padre, que tú hayas guardado mis labios. Sabes cómo me siento, Padre. Entonces te pido ahora que lo que ha sido de la Biblia directamente tuyo sea algo que mis hermanos puedan abrazar, recordar, meditar en eso. Lo que no, Padre, que se olviden, Padre. Gracias por el increíble equipo, gracias por Danilo, gracias por David, gracias por el resto de personas tras bastidores que sirven semanalmente en ayudar, Padre, que personas se parezcan más a Cristo. Te pedimos por nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.